Capítulo 3. La propiedad o lo que una persona tiene. Epicuro divide las necesidades de la humanidad en tres clases, y la división hecha por este gran profesor de la felicidad es verdadera y fina. En primer lugar, están las necesidades naturales y necesarias, aquellas que cuando no se satisfacen producen dolor, alimento y vestido, victus et amictus. Son fáciles de satisfacer. En segundo lugar, están las necesidades que, aunque naturales, no son necesarias, como la satisfacción sexual. Debo añadir, sin embargo, que en el relato de Diógenes Laercio, Epicuro no menciona a cuáles de los sentidos se refiere, de modo que en este punto mi exposición de su doctrina es algo más definida y exacta que la original. Satisfacer esta necesidad es bastante más difícil. La tercera clase consiste en necesidades que no son ni naturales ni necesarias, las de lujo y la opulencia, la pompa y el esplendor, que son infinitas y muy difíciles de satisfacer. Definir los límites que la razón debe imponer al deseo de riqueza es difícil, si no imposible, porque no existe una cantidad absoluta o definida de riqueza que satisfaga al ser humano. La cantidad es siempre relativa, es decir, solo la que mantenga la proporción entre lo que quiere y lo que obtiene, porque medir su felicidad solo por lo que obtiene y no también por lo que espera obtener es tan inútil como tratar de expresar una fracción que tiene numerador pero no denominador. Una persona nunca siente la pérdida de cosas que no se le ocurren pretender. Es igual de feliz sin ellas, mientras que otra persona que puede tener 100 veces más se siente miserable porque no tiene la única cosa que desea. Cada individuo tiene un horizonte propio y esperará tanto como crea que es posible obtener. Si un objeto dentro de su horizonte parece ser factible de conseguir, es feliz, pero si surgen dificultades en el camino, es desdichado. Lo que está más allá de su horizonte no tiene ningún efecto sobre él. Así es que las vastas posesiones de los ricos no agitan a los pobres, y a la inversa, que un hombre rico no se consuela con toda su riqueza por el fracaso de sus esperanzas. Las riquezas, se puede decir, son como el agua del mar. La pérdida de la riqueza y la prosperidad deja a una persona tan pronto como pasan los primeros dolores de la pena, con el mismo temperamento habitual que antes. Y la razón de esto es que tan pronto como el destino disminuye la cantidad de sus posesiones, ella misma reduce inmediatamente la cantidad de sus demandas. Pero cuando la desgracia se abate sobre nosotros, lo que más nos duele es reducir la cantidad de nuestras pretensiones. Una vez que lo hemos hecho, el dolor se hace cada vez menor y ya no se siente más como una vieja herida que ha sanado. Por el contrario, cuando tenemos un golpe de suerte, nuestras pretensiones son cada vez más elevadas, ya que no hay nada que las regule. Pero no dura más que el proceso mismo, y cuando la expansión es completa, el deleite cesa. Nos hemos acostumbrado al aumento de nuestras pretensiones y, en consecuencia, somos indiferentes a la cantidad de riqueza que las satisface. Hay un pasaje en la Odisea de Homero que ilustra esta verdad, del que puedo citar las últimas dos líneas. Los pensamientos del hombre que habita la tierra son como el día que le concede el Padre de los dioses y de los hombres. La insatisfacción se halla en nuestro constante esfuerzo por aumentar la cantidad de nuestras demandas cuando somos impotentes para aumentar la cantidad que las satisfaga. Cuando consideramos cuán llena de necesidades está la raza humana, como toda su existencia se basa en ellas, no es de extrañar que la riqueza sea tenida en más sincera estima, es más, en mayor honor que cualquier otra cosa en el mundo. Ni debemos asombrarnos de que la ganancia se convierta en el único bien de la vida y de que todo lo que no conduce a ella sea apartado o arrojado por la borda.
la filosofía, por ejemplo, por aquellos que la profesan. A menudo se reprocha a la gente que desea el dinero por encima de todas las cosas y que lo ama más que cualquier otra cosa, pero es natural e incluso inevitable que ame a aquello que como un infatigable Proteo está siempre dispuesto a tomar por la forma del objeto actual de nuestros deseos o nuestras necesidades tan diversas. Todo lo demás solo puede satisfacer un deseo, una necesidad. La comida solo es buena si se tiene hambre. El vino si se es capaz de disfrutarlo. Los medicamentos si se está enfermo. Las pieles para el invierno, el amor para la juventud, etc. Todos ellos son relativamente buenos. Solo el dinero es absolutamente bueno porque no es solo una satisfacción concreta de una necesidad en particular, es una satisfacción abstracta de todas. La fortuna disponible debe considerarse como un baluarte contra los muchos males y desgracias posibles, no como un permiso para obtener todos los placeres del mundo, ni como una obligación a gastar de esa manera. Las personas que no nacen con una fortuna, sino que terminan haciéndola grande mediante el ejercicio de cualquier talento que posean, casi siempre llegan a pensar que sus talentos son su capital y que el dinero que han ganado es meramente el interés sobre él. No guardan una parte de sus ganancias para formar un capital permanente, sino que gastan su dinero tal como lo han ganado. En consecuencia, a menudo caen en la pobreza. Sus ganancias disminuyen o se acaban por completo, ya sea porque su talento se agota al volverse anticuado, como por ejemplo, sucede muy a menudo en el caso de las bellas artes, o bien porque era válido solo bajo una conjunción especial de circunstancias que ahora ha desaparecido. No hay nada que impida a los que viven del trabajo artesanal de sus manos tratar sus ganancias de esa manera si lo desean, porque su tipo de habilidad no es probable que desaparezca, o si lo hace, puede ser reemplazado por el de sus compañeros de trabajo. Además, el tipo de trabajo que hacen está siempre en la demanda, de modo que lo que dice el proverbio es muy cierto. Un oficio útil es una mina de oro. Pero en el caso de los artistas y profesionales de todo tipo, la situación es muy diferente, y esa es la razón por la que están bien pagados. Deberían formar un capital con sus ganancias, pero las consideran imprudentemente como simples intereses y terminan en la ruina. En cambio, las personas que heredan dinero saben al menos distinguir entre capital e interés, y la mayoría de ellas intentan asegurar su capital y no usurparlo. Es más, si pueden, guardan al menos una octava parte de sus intereses para hacer frente a futuras contingencias. Así, la mayoría mantiene su posición. Estas pocas observaciones sobre el capital y el interés no son aplicables a la vida comercial, ya que los comerciantes consideran el dinero solo como un medio para obtener más ganancias, al igual que un obrero considera sus herramientas. Por lo tanto, incluso si su capital ha sido enteramente el resultado de sus propios esfuerzos, tratan de preservarlo y aumentarlo utilizándolo. En consecuencia, la riqueza es habitual en esta clase más que en ninguna otra. Por lo general, se encontrará que aquellos que saben lo que es haber pasado necesidad o indigencia le tienen mucho menos miedo y, en consecuencia, están más inclinados a la extravagancia que aquellos que solo conocen la pobreza de oídas. Quienes han nacido y se han criado en buenas circunstancias son, por regla general, mucho más cuidadosos con el futuro, más ahorrativos, de hecho, que los que por un golpe de buena suerte han pasado repentinamente de la pobreza a la riqueza. Esto parece como si la pobreza no fuera realmente algo tan miserable como aparenta desde la distancia. La verdadera razón, sin embargo,
Es más bien el hecho de que el hombre que ha nacido en una posesión de riqueza llega a considerarlo como algo sin lo cual no podría vivir más de lo que podría vivir sin aire. La cuida como a su propia vida y así es generalmente un amante del orden, prudente y económico. Pero el hombre que ha nacido en una posición pobre la considera como la natural y si por casualidad le llega una fortuna, la considera como una superfluidad, algo de lo que disfrutar o malgastar, porque si se acaba, puede arreglárselas tan bien como antes, con una ansiedad menos o como dice Shakespeare en Enrique VI. El adagio debe ser verificado, que los mendigos montados corran su caballo hasta la muerte. Pero hay que decir que las personas de esta clase tienen una confianza firme y excesiva, en parte en el destino, en parte en sus propios medios, ya que les ha ayudado a salir de la necesidad y la pobreza. Una confianza no solo de la cabeza, sino también del corazón, y por eso no consideran, como quien nace rico, que los abismos de la pobreza no tienen fondo, sino que se consuelan con la idea de que una vez que hayan tocado tierra de nuevo, pueden volver a elevarse. Este es el rasgo del carácter humano que explica el hecho de que las mujeres que eran pobres antes de casarse a menudo hacen mayores reclamaciones y son más extravagantes que las que han traído a sus maridos una rica dote, porque por regla general las mujeres ricas traen consigo no solo la fortuna, sino también más afán, es más del instinto heredado para conservarla que las pobres. Si alguien duda de la verdad de esto y piensa que es justo lo contrario, encontrará autoridad para su opinión en la primera sátira de Ariosto. Pero por otra parte, el doctor Johnson está de acuerdo con mi opinión. Una mujer de fortuna acostumbrada a manejar el dinero lo gasta juiciosamente. Pero una mujer que llega a disponer del dinero por primera vez a partir de su matrimonio encuentra tal placer en gastarlo que lo dilapida con gran profusión. Y en cualquier caso, yo aconsejaría a quien se case con una muchacha pobre que no le deje el capital, sino solo los intereses, y que tenga especial cuidado de que ella no administra la fortuna de los hijos. No creo en absoluto que esté tocando un tema que no merezca la pena mencionar cuando recomiendo a la gente que tenga cuidado de conservar lo que ha ganado o heredado. Empezar la vida con lo justo para ser independiente, es decir, para vivir cómodamente sin tener que trabajar, incluso si solo se tiene lo justo para uno mismo, por no hablar de una familia. Es una ventaja que no se puede sobreestimar porque significa la exención y la inmunidad de esa enfermedad crónica de la penuria que se apodera de la vida humana como una plaga. Es la emancipación de ese trabajo forzado que es el destino natural de todos los mortales. Solo bajo un destino favorable como este puede decirse que una persona nace libre, que es, en el sentido propio de la palabra, sui juris, dueña de su propio tiempo y poderes y capaz de decir cada mañana, este día es mío. Y por la misma razón, la diferencia entre alguien que tiene 100 al año y el que tiene 1000 es infinitamente menor que la diferencia entre el primero y el que no tiene nada. Pero la riqueza heredada alcanza su máximo valor cuando recae en el individuo dotado de una intelectualidad superior que está resuelto a seguir una línea de vida no compatible con la obtención de dinero, porque entonces está doblemente dotado por el destino y puede vivir para su genio y pagará su deuda con la humanidad 100 veces, logrando lo que ningún otro podría lograr, produciendo alguna obra que contribuya al bien general y redunde en honor de la humanidad en general. Otro, por su parte, puede utilizar su riqueza para promover proyectos filantrópicos y hacerse merecedor de sus semejantes.
Pero un individuo que no hace ninguna de estas cosas, que ni siquiera trata de hacerlas, que nunca intenta aprender los rudimentos de cualquier rama del conocimiento para que al menos pueda hacer lo que puede para promoverla, tal individuo, nacido como ésta en la riqueza, es un mero ocioso y ladrón de tiempo, una persona despreciable. Ni siquiera será feliz porque en su caso, la exención de la necesidad le entrega al otro extremo del sufrimiento humano, el aburrimiento, que es tal martirio para él que habría estado mejor si la pobreza le hubiera dado algo que hacer. Y como está aburrido, es propenso a ser extravagante y así pierde la ventaja de la que se mostró indigno. Un número incontable de personas se encuentran en la necesidad simplemente porque cuando tenían dinero lo gastaron solo para obtener un alivio momentáneo de la sensación de aburrimiento que las oprimía. Otra cosa es que el objetivo sea el éxito en la vida política, donde el favor, los amigos y las conexiones son lo más importante, a fin de subir con su ayuda peldaño a peldaño en la escalera de la promoción y tal vez llegar al peldaño más alto. En esta clase de vida es mucho mejor lanzarse al mundo sin un centavo, y si quien aspira a lograrlo no es de familia noble, pero posee algún talento, redundará en su beneficio ser un mendigo absoluto. Porque lo que todo el mundo pretende en el trato ordinario con sus semejantes es demostrarles que son inferiores a él y cuanto más en la política. Ahora bien, solo un indigente absoluto tiene una convicción tan cabal de su propia inferioridad completa, profunda y positiva desde todos los puntos de vista, de su absoluta insignificancia e inutilidad, que puede ocupar tranquilamente su lugar en la maquinaria política. Es el único que puede seguir inclinándose lo suficiente e incluso caer de bruces si es necesario, el único que puede someterse a todo y reírse de ello, el único que conoce la completa inutilidad del mérito, el único que utiliza su voz más alta y su tipo más audaz siempre que tiene que hablar o escribir de aquellos que están colocados por encima de su cabeza u ocupan cualquier posición de influencia, y si hacen un pequeño garabato, está dispuesto a aplaudirlo como una obra maestra. Solo él sabe mendigar y así, cuando apenas ha salido de la infancia, se convierte en sumo sacerdote de ese ministerio oculto que Goethe saca a la luz. De lo infame nadie se queje, pues es lo más poderoso, por mucho que te digan. En cambio, quien nace con lo suficiente para vivir es por lo general de mentalidad un tanto independiente. Está acostumbrado a mantener la cabeza alta. No ha aprendido todas las artes del mendigo. Tal vez incluso presume un poco de la posesión de talentos que, como deberías saber, nunca pueden competir con el mediocre y rastrero. A la larga, llega a reconocer la inferioridad de los que están colocados por encima de su cabeza y cuando tratan de insultarle se vuelve estático o desconfiado. Así no se avanza en el mundo. No, una persona así puede al menos inclinarse por la opinión libremente expresada por Voltaire. Solo tenemos 2 días para vivir. No vale la pena que los pasemos arrastrándonos bajo bribones despreciables. Pero permítame observar de paso que bribón despreciable es un atributo que puede predicarse de un abominable número de personas. Lo que Juvenal dice, es difícil ascender si tu pobreza es mayor que tu talento. Es más aplicable a una carrera artística y literaria que a una ambición política y social. Dentro de lo que una persona tiene, no he incluido a la pareja y a los hijos, ya que más bien es la persona la poseída por ellos. Sería más fácil incluir a los amigos bajo ese encabezamiento,
pero los amigos no le pertenecen ni un ápice más de lo que ella les pertenece a ellos.